¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una granja que quiere llevar a mayor peso al cerdo para diluir costos? Supongamos los famosos 135 kilos, 168, 170 días, que estos clientes pequeños llegan. Pero cuando comenzamos a analizar con este cliente, él apalancó su crecimiento en granja por el precio del cerdo a 1.35, sin determinar su punto de equilibrio. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre gestión de granjas y para eso tengo la suerte de presentarles a Jonathan Gaibor. Jonathan, buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Es un gusto, es un placer estar acompañándolos aquí. Como lo conversamos, es un sueño poder aportar y un sueño estar aquí. Soy fan del podcast y vamos con todo lo que tengamos para dar, Leandro, vamos. Excelente, bueno, no, yo que te agradezco la participación. Jonathan, para los que no te conocen, te voy a pedir que nos cuentes un poquito tu background y qué es lo que haces hoy en día para la industria porcina. Bueno, como ya escuchamos mi nombre, yo soy economista agrícola, estudié en la Universidad Agraria del Ecuador. Hice un posgrado en administración de empresas. Empecé en este negocio por el 2011, ya voy para 14, para camino a los 15 años. Empecé como todos, manejando información, metiendo información. En ese tiempo manejábamos las sábanas de Excel. Empecé ingresando información, después trabajé largo tiempo, unos 5 años en la parte contable y la parte de costos. De ahí pasé a otra empresa a trabajar como auditor de granja. Me ayudó mucho para entender todo el complejo funcionamiento de la producción, porque yo estaba solo en recría y engorde. Después volví a esta empresa y asumí como aquí decimos jefe de granja, como administrador de granja. Y de ahí, después de un tiempo, tuve la oportunidad de una gran empresa en el país para administrar una zona, o sea, un territorio en las cuales la empresa se dedica a la venta de nutrición y salud animal. Y el fin de todo es rentabilizar el negocio del cliente mediante los productos y la asesoría que tenemos, ¿no? Esa es la experiencia que tengo dentro del negocio de la porcicultura. Excelente. Jonathan, para los que no conocen tanto de la industria porcina ecuatoriana, ¿nos contás un poquito cómo está conformada en términos de tamaño de los productores y principales oportunidades que hay? Ya, dentro la industria porcina ecuatoriana tiene dos grandes retos. El primer reto es que somos un país dolarizado, ¿no? Y al ser un país dolarizado tenemos altos costos de materia prima y siempre estamos buscando la excelencia y la maximización del costo de producción, ¿no? Y como segundo punto, dentro del target del tamaño de la industria, estaríamos hablando entre un 30 a un 45% aproximadamente con clientes tras patio y tenemos igualmente un 45 o un 35% que son granjas tecnificadas, ¿no? Dentro de las cuales una granja que es de mayor tamaño, que es para la cual yo trabajo en la industria, tienen un proceso mucho más complejo y más organizado dentro de los estándares. Estaríamos hablando de, si mal no me equivoco, y me pueden corregir mis colegas ecuatorianos, entre 130.000 y 165.000 madres en el último censo que se realizó. Muy bien. Y mencionás que gran parte de ese porcentaje de la industria tiene que ver con productores pequeños o incluso de traspatio. Yo creo que ahí es donde existe la mayor oportunidad a la hora de aplicar ciertos conceptos porque, nada, porque el costo de oportunidad es mucho más grande. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno entra a una granja que ya hace las cosas muy bien, son pequeñas acciones que uno puede generar que van a tener un aumento en esa rentabilidad. Pero cuando uno entra a trabajar con productores quizás menos profesionalizados, el impacto que puede llegar a generar es mucho mayor todavía. Y ahí te quiero preguntar, y como para dar un poquito de inicio al episodio, cómo trabajan estos productores pequeños, lo que hace a la gestión empresarial y la gestión contable, que es tu expertise. Ya, mira,
Principalmente estos productores medianos, estos productores pequeños, nosotros nos manejamos por un análisis del costo, muchas veces solo de la alimentación, de la nutrición, que es el 70 al 80% del costo. Cuando ya hacen el análisis mensual del flujo, a ellos se les cuenta y se les enseña que la empresa, por más tamaño en activos que tenga, si no tienes flujo, la empresa no es sostenible en el tiempo. Entonces, este tipo de empresas muchas veces no tiene un orden contable de lo que gastas y de lo que vas vendiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando no existe esta parte, este orden contable de identificar qué rubro de tu gasto es un costo, qué es un costo directo, qué es un costo indirecto, qué es un gasto, qué lo debes determinar como inversión, qué debe ser para ti un activo fijo. Y cuando le hablas de que si tú compras un macho, compras una chanchilla, eso es un activo biológico que no debe ir dentro del costo. Entonces ellos lo comienzan a mapear diferente, porque dentro de las revisiones que yo hago con estos pequeños productores, comenzamos a ver que mensualmente termina un mes con un costo súper alto, pero es porque compraste 15, 20 chanchillas y las introduciste dentro del costo y cuando te terminas el costo de producción es un costo súper alto a diferencia de los otros meses. Y aparte te comento, estos pequeños productores, ellos no cuentan con genética propia, o sea, con núcleo genético propio, sino que ellos compran la, la chanchilla a un proveedor externo y ellos le ingresan a su granja y eso lo van criando, lo van alimentando y lo van preparando para iniciar el primer servicio. Entonces, cuando yo me topo este tipo de situaciones donde el costeo solo se lo hace con la nutrición, con el costo de la vacuna y se acabó, y comenzamos nosotros a mapear, mire, ¿cómo usted determina que es un costo? Y ahí va la pregunta. Yo les digo, un costo es algo en que usted incurre que no se puede producir si usted no incurre en ese costo. Por ejemplo, el alimento balanceado. Si usted no compra el alimento, no puede producir cerdos. Eso es un costo. Otro costo, las vacunas. Las vacunas son un costo de producción directo. Entonces, cuando ya comenzamos a mapear y comenzamos a organizar, podemos ver un comportamiento mensual de cómo tus gastos están diferenciados en cada uno de estos rubros. Y ahora me dicen qué hago con la luz, el agua y el teléfono. Eso también es un costo, pero es un costo indirecto, porque tiene un comportamiento muy similar mensual, que no se debe salir de un rango, pero netamente va al costo directo. Y si te contare la cuenta de gastos, Leandro, me he topado con situaciones muy complejas, donde hemos visto, una vez revisábamos con un cliente, que todos los meses tenía unas cuentas de mantenimiento muy fuertes. Entonces, cuando comenzamos a ver si eran gastos en mantenimiento, resulta que eran gastos de construcción de 2 corrales más para el galpón de engorde. Y es cuando yo les digo, eso no es un mantenimiento, eso es, usted está alargando la vida útil del activo, usted está creando otro activo, usted no puede eso ponerlo en el costo porque le altera su costo de producción y cuando usted hace el cálculo del fin de mes, se le fuga la rentabilidad por eso que no fue reclasificado en su momento. Esa es la situación que te logro resumir cómo es este target de clientes de pequeñas y medianas granjas. No, me encanta y es un tema, sabes que vos que sos seguidor de la plataforma, que nunca hemos desarrollado, y me imagino que debe depender del tipo de formación, ¿no? De cada profesional, pero los veterinarios no nos caracterizamos por haber tenido una formación en economía, ni siquiera en el área comercial muy grande. Siempre salimos sabiendo un poquito de mucho y mucho de nada. Y incluso yo me he sorprendido, y ahí me quiero meter un poquito más, de las diferencias que hay entre tomar decisiones basadas en el desempeño productivo y decisiones rentables, que son dos cosas de alguna manera asociadas muchas veces, pero no de manera directa. Hay veces que se pierde esa correlación. Entonces, y ni hablar cuando hablamos de esto de acá. ¿Y por qué resalto esto? Porque
el manejar la información de manera correcta, con la categoría correcta, como bien estás explicando, permite entender primero la sustentabilidad de la empresa. Vos decís, ay, no fui rentable este mes, pero porque pusiste un costo de inversión en un galpón como si fuese un gasto corriente. Obviamente que no te van a dar los números, pero no quiere decir que no sea sostenible o sustentable. Y nos permite tomar decisiones basadas en información bien definida o bien generada. Entonces, de esto se trata. De nuevo, es un tema que no hemos desarrollado nunca. ¿Y qué es lo que te permite esto? Me gustaría que nos cuentes de una manera práctica, o sea, cómo vos, con tu trabajo, con tu conocimiento, fuiste auditor, tenés un montón de experiencia, cómo vos llegás a los sistemas de producción y a partir de organizar un poco esta información, te permite tomar decisiones o ayudar al productor a tomar decisiones sustentables a largo plazo. Vamos con un ejemplo muy práctico, ¿ya? Con cierto cliente, con ciertos amigos, yo me hago muy amigo de los clientes. eh, en Ecuador, como lo conversamos, los costos de materia primas son increíblemente fuertes. Acá manejamos en quintal el maíz, que es el principal maíz soya. Tiempo se puso a $24, en otros países 12, $9, es muy manejable. Acá lo manejamos en ese tiempo, pero el precio del cerdo acompañaba. Precio libra, hablamos 1.35, 1.30, 1.28, es muy manejable. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una granja que quiere llevar a mayor peso al cerdo para diluir costos? Supongamos los famosos 135 kilos, 168, 170 días, que estos clientes pequeños llegan. Pero cuando comenzamos a analizar con este cliente, él apalancó su crecimiento en granja por el precio del cerdo a 1.35, sin determinar su punto de equilibrio. Dentro del punto de equilibrio, tú tienes que apalancar tu rubro de ganancia y tu rubro de inversión de crecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto como factor externo, el precio del cerdo baja y baja muy abruptamente. Ahora hablamos de 1.05, $1 hasta 95 centavos la libra. Ese crecimiento que tú tienes ya no tienes con qué pagar. O sea, ya no está apalancado. Entonces, cogiste del flujo de crecimiento de granja y hiciste un mal cálculo y cuando ya no te dio para pagar, te quedaste con todas las columnas paradas, con los comeros comprados, incluso con las chanchillas en corral y ya no tienes para construir la recría. Entonces, pero productivamente eres súper que eficiente. Tienes conversiones de 2.30 engorde, tienes un 95% de tasa de aparición, tienes un buen retorno al celo, una buena conversión alimenticia. Pero cuando tú no mides esto, cuando tú no determinas tu punto de equilibrio apalancado en tu crecimiento, entonces sucede este golpe que tienes en el flujo. Y otro ejemplo más, comenzamos nosotros a determinar y a calcular de que un cerdo gordo, un ejemplo clarito, te consume 3 kilos con desperdicio 3.1, 3 hasta 3.3 kilos. Estas granjas que no producen su alimento estarán en 70 centavos el kilo. Cuando tú haces la multiplicación, tú ves que cada cerdito te consume solo en alimentación 2.10, 2.20, $2.25. Solo en consumo, sin cobrar el alquiler amortizado que ha tenido dentro de 165 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu precio del cerdo está a 2.20 el kilo y tú estás a 2.25, a 2.30, o sea, estás perdiendo. Pero la teoría del cliente muchas veces es que quiero llevarlo a mayor peso para tener un mejor costo de producción y diluirlo más, cuando no es así. Cuando la mejor opción que yo les doy es hagamos una línea de tiempo y veamos en qué punto por peso, por costo y por punto de equilibrio su precio del cerdo es rentable con estos escenarios. Escenario 1.20, escenario 1.25, escenario 1.10, escenario 1.05 o muchas veces con clientes he dicho, usted le conviene ahorita vender lechones porque el engorde no es rentable porque usted no cuenta con la fabricación de alimentos, que es el mayor rubro de coste de producción. Y el error que muchas veces cometen es que en ese momento crítico hacen la inversión
para colocarse una planta de alimentos. Entonces ahí es cuando uno los va ayudando y los va guiando de las decisiones oportunas que se puede tener. Otro ejemplo claro, Leandro, es que muchas veces estas cuentas estos clientes que tienen su granjita de cerdos, tienen muchos negocios ahí, que es la ganadería, tienen por ahí gallinas felices, tienen por ahí un potrero, tienen por ahí alguna siembra agrícola. Y cuando yo voy y les digo, ¿quién paga todo esto de aquí? El control de cuentas que te comenté, costo directo, indirecto, no es. Esto es un gasto. Y este gasto aquí tiene que ir en una cuenta aparte. Esto no debe de ir incluido dentro de las cuentas contables de granja. Porque si usted tiene un negocio de ganadería, un negocio de avicultura, por más pequeño o mediano que sea, se tiene que pagar por sí solo. Tiene que ser sostenible y rentable en el tiempo, porque en este momento de crisis la granja no puede soportar por precios del cerdo este tipo de actividad dentro de casa. Ahí es cuando comenzamos a ordenar, ahí es cuando comenzamos a utilizar una metodología que me tuve que inventar por necesidad para comenzar a hacer las cosas ordenadamente y comenzar a hacerlas por partes. Jonathan, ahora vamos a entrar en eso, pero trajiste algo que me resulta súper interesante. A veces en ese objetivo de diversificar riesgo, tienen diferentes producciones. Y muchas veces por no tener segmentada la parte contable de cada una de las producciones, hay algunas que son ineficientes, que terminan siendo costeadas o financiadas por otras que son eficientes. Y se pierde eso si uno no tiene ese registro, ese análisis, se pierde ese tipo de costo de oportunidad que estás teniendo. Cada vez que no te conviene tener un engorde. Tal vez te conviene tener gallinas felices, producción de lechones, tu lote de agronómico, lo que sea, y tomar esas decisiones para maximizar esa rentabilidad. Así que ahí es donde entras y ayudas un poquito a organizar esa información y sobre todo a tomar decisiones que permitan crecer empresarialmente, ¿no? Claro, y me olvidaba mencionarte algo. Una de las principales trabajos que yo tengo con este tipo de clientes es comenzar a costear por centros de costo dentro del sistema productivo de la granja. ¿Qué costeamos? Todo, todo, o sea, todos los productos que se elaboran en granja. Desde la elaboración de la pajuela. En la pajuela tiene que ir el costo amortizado del macho, tiene que ir el costo amortizado de la infraestructura, tiene que ir el costo amortizado mensual de la persona que trabaja en esa área. Aunque no, es que la misma persona que trabaja en laboratorio trabaja en gestación. Tiene que haber un porcentaje que tú tienes que identificar y dar para que cuando tú saques las pajuelas por semana o por mes, sean rentables a medida que vas amortizando el macho. Si no, tú vas a colocar solo cuánto te costó el catéter, cuánto te costó el equipo, pero tienes que tú tener un costo. Y de ahí tú comienzas a costear desde la pajuela, comienzas a costear los 114 días promedio de la hembra gestante y tú añades el costo de la pajuela. De ahí tú vas, costo lechón. El costo lechón viene de los periodo gestante la hembra, y así se van acumulando todos los centros de costos para cuando tú vendas el cerdo en el engorde, tengas un costo real de cómo fue tu flujo de producción en todo el histórico de la granja. Eso hablando de costo. Y todo ese proceso incurre en la cuenta de gastos. ¿Qué gastaste? Si tú tuviste mucho gasto, mira, cuando yo voy a una granja y veo que hay mucho gasto de mantenimiento correctivo, yo les hago dividir, usted me hace mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo. Si hay mucho gasto en mantenimiento correctivo, quiere decir que no hubo un mantenimiento preventivo que alargó la vida útil del equipo. Y es cuando, Leandro, en ese centavitos, $10, $20, $50, $500, lo multiplicas por los 30 días del mes, tú vas a ver que se te fuga bastante parte de la rentabilidad del proceso productivo. Excelente. Jonathan, acá hay algo que me gustaría ir quizás un pasito para atrás, porque yo sé que hay gente de otros países, tengo colegas en Argentina que van a decir, pará. Yo no logro que productores medianos y pequeños logren registrar lo que hace el consumo de alimento, para calcular la conversión, etcétera, cuando les bonifico
el software, porque es algo que hablo, tengo bastante vínculo y todo el tiempo, nada, trabajamos en conjunto, pero dicen, yo no logro que con un programa unificado registren esto para ayudarles a tomar buenas decisiones, de descarte, en fin. Me imagino que la situación en Ecuador, por una cuestión de la presión que tienen para ser eficientes, porque si no están out, con lo que decís del costo de alimento, aparte de ser dolarizado, es un país importador de materia prima, entonces tienen una presión mucho mayor. Me imagino que en cierto punto la conciencia que se tiene sobre esto debe ser diferente, ¿no? Para ya ir a otro nivel, no estamos hablando de registrar el consumo de alimentos, estamos hablando de ir a una cuestión más gestión empresarial y de la parte contable. ¿Cómo lo ves vos? Es un camino, valga la redundancia, que hay que caminar, ¿no? Como yo te decía, las empresas grandes que tienen ya un nivel corporativo mucho más fuerte, tienen implementado ciertas empresas este sistema. Tengo algunos amigos que asesoran donde están ya comenzando a ver. Pero ¿sabes cuándo sucede esto? Cuando productivamente estás, pero en lo máximo. Cuando tienes unos buenos resultados productivamente, pero no ves dinero, o sea, no ves flujo, te quedas sin flujo. De ahí comienzas a hacer para atrás, comienzas a hacer. Entonces, cuando comenzamos a abrir el costo del cerdo, comenzamos a ver de que por qué está cargado este rubro acá, por qué está acá. Oye, mi activo aún no se paga. ¿Por qué no está cargado aquí? ¿Y por qué me lo carga más al sitio 3? O por qué las chanchillas, como te comentaba antes, me las estás cargando como el costo de producción del lechón y no lo amortizaste como un activo biológico? Entonces, estamos caminando en ese punto. Otra de las cosas que también te quiero mencionar es que ok, cuando tú costeas del proceso productivo, nuestro costeo es largo, ¿no? O sea, a diferencia de aves que hablamos hasta de 28, 35 días de aves, que tú lo puedes empatar a hacer match mes a mes, pero en el cerdo tenemos 170 días, 165 días, y si tú compras la chanchilla, tenemos hasta 3.5 años donde tú comienzas a ver la plata. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer nosotros y nos ha ayudado bastante? Es comenzar a hacer conversiones mensuales, comenzar a hacer costeos mensuales de alimentación, donde cuando tú tienes un flujo constante, cuando no crece, porque cuando crece es otro proceso, pero cuando tú tienes un flujo constante de unas 400 madres, tú sabes que vas a tener 250 lechones mes y es cuando tú haces el siguiente proceso. Produje 250 lechones con 5 kilos y vendí 230 cerdos gordos en el mismo mes con 120 kilos. Entonces, ¿cuántos kilos produciste y cuántos kilos vendiste? Se hace el ejercicio y se comienza a ver todos los kilos producidos. Ahora, se comienza a analizar mes a mes cuánto es tu valor de nómina. De esa nómina, cuánto va el costo, o sea, la nómina que va el costo, cuánto es la nómina que va el gasto. De la alimentación, y ojo aquí con esto, ¿cuánto te consumió la granja? Porque, ¿qué es lo que pasa y me ha pasado? El cliente la última semana del mes compró 2.000 sacos para así, la siguiente semana porque el mes cayó ahí. ¿Y qué es lo que hace muchas veces en la parte contable? Los 2.000 sacos te lo cargan a la última semana del mes, cuando no costeas tú la compra, tú costeas lo consumido. Y cuando tú comienzas a tener ese tipo de control, mes a mes tú puedes tomar pulso a lo que vas gastando en costos directos, costos indirectos, la cuenta de gastos, y tú puedes determinar tu punto de equilibrio mensual. Determinas tu punto de equilibrio mensual y tú sabes hasta dónde tú puedes mantener sostenible tu negocio. Y si tú ahí das un pasito más, dices, bueno, dentro de mi equilibrio mensual, de mi punto de equilibrio, yo voy a determinar un 5% para mi crecimiento dentro de 2 años. Llegas tú a eso y tú ahí apalancas tu crecimiento, no al revés, no dentro de la mejor fluctuación de precio, con los escenarios de precio del mercado. Y todo esto que parece tan complejo es algo que se aplica a todos o en todas las industrias, básicamente, a nivel empresa. Básicamente uno dice, bueno, a ver, cuáles son obviamente mi costo, mi ingreso, cuál es mi rentabilidad neta, qué porcentaje voy a dedicar
a reinvertir para crecimiento. Eso es clave, porque si no vamos a estar siempre en un lugar, improvisando y tomando decisiones lo mejor que podemos, pero seguramente no optimizadas. Entonces, esto que está mencionando Jonathan ayuda a definir dónde uno está parado, qué tipo de capital tiene para cada uno de los procesos, ¿no? Ya sea lo que es mantenimiento de la producción, o ya sea inversión en nuevos galpones, en crecimiento, etcétera, en nuevas tecnologías. Es básicamente profesionalizar. Y acá, Jonathan, te voy a preguntar, hablamos de varios ejemplos y demás, ¿qué tipos de herramientas tenemos a la hora de manejar este tipo de gestión? Mira, primero que, como te conté, yo no soy contador, pero hay una normativa, me parece que son las NIF. Las NIF habla hasta de activos biológicos, los activos biológicos que no son comercializables. Hay diferentes programas de gestión, ¿no? Yo no he conocido un programa de gestión contable para granja de cerdos, ¿no? Agrinés espectacular, Agrinés te ayuda bastante en tema productivo. Una vez conversaba con ellos de que no es un programa contable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A la antigua, Leandro, al Excel. Comenzamos a hacer matrices en Excel donde comenzamos a tener pulsos y comenzamos a crear un plan de cuentas contables. Ese es otro punto clave. Si no tienes establecido un plan de cuentas contables para granja de cerdos, no puedes tú llevar el mismo que llevas que si produces vasos o produces teléfonos, llevarlo eso a la parte de nosotros, porque nosotros trabajamos con seres semovientes, ¿no? Y tienes que tener un plan acorde a eso de ahí. Y ahí es cuando tú comienzas a mapearlo mensualmente y hay empresas que tienen sus posibilidades y crean un programa contable en cuanto a a este tipo de necesidad de la empresa, ¿no? Pues son empresas muy grandes. Con las empresas pequeñas, nosotros comenzamos a hacerlo manualmente y comenzamos a generar algo que me parece espectacular, un hábito de control de parte de los dueños y de parte de la financiera. Cuando tú generas un hábito de controlar algo tan pequeño, Leandro, eso se atomiza y se explota a querer tener otros hábitos, otros hábitos, otros hábitos, otros hábitos, y es cuando tú mensualmente lo puedes tener mapeado cómo se va comportando tu flujo en granja. Jonathan, dos comentarios que me gustaría resaltar. Hablas de los hábitos. El hábito, ¿por qué uno usa la palabra hábito? Porque cuando uno empieza a hacer algo nuevo, ya sea empezar a comer mejor, salir a correr, levantarse más temprano, aflojarle al teléfono si uno está muy viciado, lo que sea. Al principio cuesta, pero lleva un tiempo y cuando uno genera el hábito ya deja de costar, porque uno ya está acostumbrado. Entonces, y ahí ya da para agregar otro tipo de trabajo más activo, sobre otro tipo de hábito, etc. Y uno va construyendo básicamente el perfil, la empresa, todo lo que uno quiere a partir de paso a paso, ¿no? Generando hábitos. Así que me encanta lo que traes. Y lo otro que quería resaltar es que vos mencionaste Excel y dijiste algo tan básico como Excel. Yo me sorprendí cuando llegué a Kansas State, trabajamos con el doctor Dritz, es un crack total, si no es el número uno, es el número dos de lo que hace a la nutrición aplicada. Y, y me sorprendí, él daba una clase sobre Excel. Todos los formuladores que teníamos en Kansas eran basados en Excel, era un archivo de Excel. Cuando nos recibimos los nutricionistas que vamos a ocupar puestos de liderazgo en la industria, seguíamos con esos formuladores porque habíamos aprendido a trabajar con ellos. Excel es una herramienta espectacular, súper versátil, que da para hacer cualquier cosa. Así que aclarar eso porque si no a veces uno en la ignorancia, como yo la tenía hace 4 o 5 años, pensaba que Excel era, no es algo serio porque está en Excel. Excel es espectacular como herramienta. Perfecto. Jonathan, comentarios finales que quieras dejar, recomendaciones para productores, pequeños, medianos, grandes, lo que nos escuchan. Siempre todo esto es aplicable, siempre y cuando haya la aptitud la podemos formar, se puede caminar y se puede generar una sustentabilidad y una rentabilización del negocio, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha parecido espectacular caminar, yo me ideé una herramienta de trabajo que se llama Go to Farm, que es directamente allá que contra sencillamente cuatro pasos, que es
gestión de la información, análisis de la información en campo. El otro punto es un plan de acción con responsables y con planes de trabajo de acuerdo a ese tipo de información y el plan de ejecución, seguimiento y mejora. Cuando el cliente nos da la apertura y cuando el cliente pasa muchas veces estas crisis, yo lo catalogo que viene la palabra crecer, crisis, crecer, es donde ya uno comienza a pedir este tipo de ayuda y es donde uno comienza a mapear dónde verdaderamente estás. Cuando tú generas un hábito, ese hábito te genera otro hábito más. Y entonces es cuando tú comienzas a tener un mejor control de la rentabilidad de tu negocio, ¿no? El éxito de aquí es ser perseverante, pero saber hasta dónde tú puedes crecer y hasta dónde tu negocio puede ser, como lo mencionaste, sostenible, sustentable en el tiempo. Excelente. Jonathan, nada, me resulta interesante esto hasta para desarrollar algún tipo de workshop aplicado, así que vamos a seguir en comunicación. Una pregunta que siempre hago, porque a veces se nos escapan un montón de personas que vale la pena traer al podcast, es, ¿tenés algún referente o algún profesional que vos decís quizás no es tan conocido? Vos seguís bastante, así que sabés a quiénes ya entrevistamos, pero algo para complementar lo que nosotros hacemos. Pues muchos. Yo tengo, te voy a mencionar dos. Te voy a mencionar dos que han sido parte importante dentro de mi formación profesional. Hay uno que se llama el ingeniero Walter Morejón. Ahorita está retirado de la porcicultura, está en la parte avícola, pero cuando conversamos en antes sobre el sentido común de hacer las cosas, sería muy interesante escucharlo cómo él aplica mucho el sentido común de hacer algo tan científico a hacerlo algo tan sencillo, ¿no? Y otra parte es Santiago Sánchez, de aquí del país. Él trabaja mucho en el coaching de manejo de granja, ¿no? O sea, cómo motivar a la gente que hace este tipo de trabajo y cómo generar incluso este tipo de hábitos, ¿no? Entonces, los dos son unos referentes que he tenido bastante aquí en la industria ecuatoriana y sería muy interesante escucharlos, Leandro. Qué bueno, me encanta. Muy para complementar lo que nosotros hacemos, así que siempre ese tipo de recomendaciones es bienvenida también para los que escuchan. Estamos siempre abiertos a traer nuevas caras, nuevos aportes. Y muy interesante el primero que mencionaste porque yo creo que hay mucho para aprender entre las diferentes industrias. Y hay personas que trabajan en ambas o han pasado por una y después fueron la otra y hay mucho que podemos aprender. Así que te voy a tomar esas nominaciones y bueno, Jonathan, seguiremos trabajando para aportar juntos a la industria, ¿sí? Muchísimas gracias. Es un sueño hecho realidad estar aquí con ustedes y será hasta la próxima y estaremos muy atentos, Leandro. Fuerte abrazo. Igualmente.